En el año 2007, el periódico The Washington Post hizo una experiencia importante, interesante. Hicieron algunos arreglos para invitar a Joshua Bell, nada más y nada menos uno de los mejores violinistas del mundo, violinista clásico, para que él tocara en la entrada de la estación en el metro de Washington. Ellos deseaban evaluar la reacción de los usuarios del metro para saber si alguno prestaría atención. Estaba en el horario pico por la mañana, en un día frío de invierno, y él estaba allí tocando su violín de $3,5 millones. Y él tocó por un buen tiempo, 6 piezas, y durante cerca de media hora él no logró prestar la atención de casi nadie. Durante ese tiempo solamente 7 personas pararon para oír por lo menos un minuto. 1,097 personas pasaron por él y continuaron caminando. Las personas realmente tiraron algunas monedas ahí en la caja que él tenía, y él totalizó $32 que recaudó de aquel concierto de casi media hora. Para un genio mundialmente famoso que puede ganar $1,000 por minuto, aquel día fue un día frustrante. A veces puede ser desanimador cuando nosotros, los adventistas del séptimo día, procuramos tocar la antigua melodía para el mundo. Es como tocar el violín apenas para algunas pocas personas que están dispuestas a escuchar. Tal vez estemos tocando a la más linda melodía del universo, pero la mayoría simplemente sigue delante de su camino sin prestar atención. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el hecho de sentirnos tal vez muy a voluntad en este mundo debe ser una señal de advertencia para los seguidores de Cristo. Sin embargo, ahora anhelamos nuestro hogar eterno. La lección de esta semana nos recuerda que también tenemos la misión de participar de la sociedad de modo positivo y dentro de nuestra cultura, demostrando el poder transformador de la fe. Vamos a la siguiente parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección que titula Misioneros. Y sin duda alguna que esta lección va a no solo tocar el corazón de mucha gente, sino también nos va a motivar a involucrarnos, comprometernos más con la gran misión de Jesucristo. El tema de la lección número 5 es los exiliados como misioneros. Vamos a hablar de algunas personas que trabajaron en la misión en el exilio. Y para poder comentar esta lección tenemos un invitado nuevo, es el pastor Carlos Hein, quien es el ministerial de la División Sudamericana. Ya fue también un misionero, viajó y trabajó en otros países, y es una alegría tenerlo en nuestro programa. Un privilegio acompañarlos, Pastor Edinson, no solamente estando del otro lado y escuchando, sino en esta oportunidad también aportando alguna cosa. Amén. Vamos a hacer una oración para poder entrar en el tema de esta ocasión. Por favor, haga una oración. Querido y eterno Padre, al abrir tu palabra, queremos escucharte a ti. Queremos que en esta oportunidad nos hables a través de los misioneros que están en la Biblia. En particular, queremos que nos hables a través de Daniel. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar en esta lección 2 asuntos: la identidad e integridad, que está relacionado con estos hombres de Dios como Daniel, y también vamos a hablar sobre la misión delante de gobernantes y también de todo el mundo. ¿Cómo esperaba Dios, Pastor Hein, que su pueblo judío, se comportase en el exilio? No era un castigo, el estar en el exilio no era un premio tampoco, y era tal vez la causa de sus rebeliones. Pero mismo allí, ¿cuál era el plan de Dios de cómo ellos debieran comportarse allí? De hecho, que estar en casa es mucho más lindo que estar en el extranjero, donde de pronto tienen costumbres diferentes, comidas diferentes, etc. Sin embargo, a veces es necesario salir, y Dios esperaba que sus hijos fuesen misioneros. Es interesante lo que la Biblia dice,
quizá en torno a esta pregunta formulada, sería bueno recordar lo que aparece en el libro de Jeremías. Jeremías era contemporáneo con Daniel, de hecho que comenzó a su ministerio profético un poco antes, pero Daniel lo tenía muy en cuenta a Jeremías en los comentarios que él tenía. Y Jeremías decía lo siguiente en cuanto a los exiliados. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29:7. Lindo texto. Y allí está una declaración clara de que en el exilio nosotros tendríamos que ser también una bendición, ¿no? Sí, y de hecho que el bienestar de las personas con las cuales nos relacionamos va a generar un bienestar para nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Y hoy, aunque no estemos exiliados, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aquí debemos comportarnos de tal manera que traigamos paz a las personas que nos rodean, de la misma manera como Dios esperaba esto para el pueblo de Israel, ¿no? Pablo cita a Isaías en el texto de 2 Corintios 6:17, salgan de en medio de ellos, como que sepárense. ¿Qué está queriendo decir? Quiere decir que nosotros tenemos que salir del medio del mundo, aislarnos, vivir solos en algún lugar. ¿Cuál es la línea que separa la amistad con el mundo y con los habitantes del mundo? Bueno, nosotros encontramos que Dios ama este mundo. De hecho, encontramos un pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ama al mundo como la roca, la tierra, los árboles. Dios ama a las personas que viven aquí y se refiere a esto, ¿no? Ahora, también nosotros encontramos que en las Sagradas Escrituras se nos aconseja amar a las personas que viven en este mundo, pero no al mundo en sí o las cosas que están aquí. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 dice específicamente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, nuestra responsabilidad es amar a las personas que están en el mundo, pero no mezclarnos con los problemas del mundo o con los pecados del mundo, ¿no? Está muy claro, entonces. Por eso Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo, pero no vamos a salir del mundo porque tenemos una misión en el mundo que cumplir, ¿no? Y por eso es que tal vez Dios se preocupa para que nosotros podamos hacer como Él hizo, ¿no? Jesús dice que se mezclaba con las personas y después hacía amistad con ellos, ganaba su confianza. Y entonces dice, hacía que sus necesidades fueran satisfechas. Y entonces después de todo eso Él decía, sígueme. Entonces el trabajo de Jesús no era compartir la vida que ellos tenían de pecado, sino procurar ganar su corazón para llevarlos a una vida de santidad, de obediencia y de salvación. Qué modelo el del Señor Jesús, ¿no? Modelo que debemos imitar cada día, ¿no? Y ahora entrando en el tema de la misión delante de los reyes, ¿cuál fue la actitud de Daniel que conquistó el respeto del rey Darío y de los otros gobernantes donde él vivió? Es interesante cómo Daniel fue respetado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, luego por su nieto, Belsasar, pero encontramos que también por Darío, que ya es otro imperio. Es un hombre que evidentemente vivió una vida de relación con Dios digna de ser imitada. Cuando yo pienso en Daniel, viene a mi mente aquel pasaje de Proverbios 4:18, que dice, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la vida de Daniel fue así, fue en aumento esa relación que él tenía con Dios. Un breve repaso, nosotros podríamos tomar apenas un versículo, Sí, pero claro. todo el libro de Daniel es impresionante cómo él fue creciendo. En primer lugar, encontramos en el primer capítulo que él toma la decisión de ser fiel a Dios. Sí. Ese es el punto de partida. Toma la decisión de ser fiel. En segundo lugar, Decidió no contaminarse con la Exactamente. comida del rey y con todas las costumbres donde él estaba. exacto, resumiendo, decidió ser fiel a Dios. Cierto. En segundo lugar,
Él actúa como un sabio intérprete. El sueño no lo había tenido él, lo había tenido el rey. Sí. Lo encontramos en una segunda oportunidad como un sabio intérprete. Pero también lo encontramos en forma posterior. Después de actuar como sabio intérprete, él tiene un sueño de noche mientras estaba en su cama durmiendo. En cuarto lugar, lo encontramos a Daniel teniendo una visión a plena luz del día. Visión a plena luz del día. Luego lo vemos a Daniel viendo lo que la mano de un ángel había escrito en la pared. Luego lo encontramos a Daniel pasando una noche entera con un ángel. Una noche entera con un ángel. Qué noche de diálogo tiene que haber sido aquella. Después en Eso Daniel en la cueva de los leones, leones. exactamente. Después lo encontramos a Daniel siendo visitado por el jefe de todos los ángeles, el ángel Gabriel. Notamos un crecimiento. Pero es interesante que en la última serie profética del libro de Daniel, que va de los capítulos 10 hasta el 12, la última visita que Daniel recibe ya no es la de un ángel, sino la misma visita de Jesús. Wow. Así que encontramos que es ese cumplimiento. La senda de los justos es como la luz de la aurora Que va creciendo. que va creciendo. Daniel era respetado por los reyes porque era un hombre íntegro, era un hombre que dependía de Dios y estaba dispuesto a crecer continuamente. Igual nosotros como cristianos hoy debemos estar dispuestos a crecer diariamente hasta aquel día que nos asemejemos tan ciertamente con Jesús como para que Él venga a buscarnos, ¿no? Y hay una investigación que se hizo, un grupo de personas que trabajaban en una empresa secular, no era una empresa, no era una iglesia, y le preguntaron a las personas que trabajaban, ¿qué es lo que ustedes más admiran o les gustaría encontrar en un jefe, en un líder de su empresa? Y el 53% de personas respondieron que querían que sus líderes sean íntegros, es decir, que vivan lo que predican, ¿no? que tengan una integridad total en todos sus movimientos. Por eso es que estas características son muy clásicas en Daniel: coraje, corazón firme en Dios e integridad. Esta declaración del Espíritu de Profecía que dice gracias al coraje de ese único hombre que escogió seguir el derecho antes que la astucia. Un ser humano cuyo corazón se afirme en Dios será la honra su mayor prueba de sí mismo y de su prosperidad. Honra, coraje y corazón firme en Dios. Tremendas características de Daniel. Ahora, hablando un poco de este reino que Dios vino a inaugurar en esta tierra, hay una declaración en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que habla sobre la inauguración del reino de Dios. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, nos encontramos a Daniel en este caso expresando aquellas palabras tan conocidas: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Ese reino, sin duda, está representando al reino de Cristo que habrá de venir. Está expresando aquí Daniel la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Cristo. Ahora, nosotros sabemos perfectamente bien que para el establecimiento del reino de Cristo es necesario el terminar de cumplir la misión. Y la lección de la escuela sabática de esta semana nos recuerda nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Jesús dijo: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. el fin. Entonces se establecería el reino de Jesús. Así es, y entonces tenemos una responsabilidad. Algunas características que ocurren en el mundo físico: guerras, rumores de guerras, el mundo político, social, religioso. Pero hay una característica que le compete a la iglesia, y la característica es que la iglesia tiene que predicar. La iglesia no es una corporación, no es un grupo apenas de personas. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y entonces nosotros estamos comprometidos con ese reino, y esa inauguración del reino va a ocurrir cuando nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo.
Nosotros estamos frente ahora a una lección linda, cómo estas personas testificaron de Dios en el exilio. Y también el autor de la lección profundiza ese mismo concepto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo es que nosotros vamos a aplicar eso a nuestro diario vivir? Por la sabiduría y justicia, por la pureza y benevolencia de su vida, Jesús dedicó a los intereses del reino de Dios. José, Daniel, todos ellos fueron fieles a los principios de su primera educación, fieles para aquel de quien eran representantes, porque a tales hombres Dios dio el espíritu de profecía para ir y comunicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquellos hombres fueron honrados, no solo por Dios, sino por la gente también. Nosotros no estamos buscando honra de nadie, queremos apenas la honra de Dios a todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Alguna otra aplicación? Tenemos el gran privilegio nosotros de ser partícipes en la proclamación del Evangelio. El hecho de que José y Daniel tuvieron la oportunidad de ser testigos no solamente ayudó a dos naciones como ser Egipto y Babilonia, sino que también nos ayudó a ellos a mantenerse firmes. Sí. Entiendo yo que en la lección de esta semana Dios nos anima definitivamente a que seamos testigos, que compartamos nuestra fe, porque en la medida en que compartamos la fe, no solamente Jesús va a regresar antes, sino que nosotros mismos creceremos en nuestra vida espiritual y estaremos en mejores condiciones para encontrarnos con Jesús. Sin duda alguna. Vamos a oír ahora el comentario del autor de la lección. La historia de Daniel ha llamado la atención de los lectores de la Biblia por mucho tiempo. Él ciertamente se destacó como un misionero. Vivió en una cultura opuesta a algunos de los valores con los que él creció, como un joven hebreo. Lo que le dio valor, creo yo, fue la habilidad de realizar un excelente trabajo. Él se destacó entre los jóvenes graduados en lo que llamó de universidad y Babilonia. Si recuerda la historia, él estudió 3 años en la universidad como requisito de Nabucodonosor. Él y sus amigos hebreos se destacaron de los otros. Hicieron un excelente trabajo. Debe haber sido un desafío muchas veces hacer el trabajo en pro de un reino que había dominado a su propio pueblo, pero a veces Dios coloca a sus misioneros en situaciones especiales, en las que parecen estar trabajando para el enemigo, pero nosotros tenemos una visión limitada y también una habilidad limitada de juzgar quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Dios sabe más y claramente guió a Daniel para que se convirtiera en un misionero tan efectivo. En parte por él habló, pero en parte también por causa de su excelente trabajo día a día por el reino. Ahora sí vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a ser instrumentos en sus manos. Yo no sé realmente cuál es la situación que tú estás pasando, si estás desanimado, si estás animado, no sé, pero uno de los mejores remedios es ayudar a otras personas, es comenzar a mirar a los de afuera, porque si tanto miramos para nosotros vamos a entristecernos más con tantos problemas. Comenzamos a ayudar a otros, será mejor terapia para poder estar bien con Dios. La predicación del Evangelio es un instrumento escogido por Dios para la salvación de las personas. Nuestro primer trabajo, sin embargo, debe ser poner nuestro propio corazón en armonía con Dios y entonces estaremos preparados para trabajar por los otros. Yo quiero animarles a todos ustedes a poder confirmar la palabra de Dios, el estudio diario de la Biblia, porque quien no tiene a Dios, quien no bebe el agua divina, quien no come el pan, no tiene condiciones de compartir con los demás. Siempre pienso que una persona que no tiene voluntad de llevar a alguna otra persona para el cielo es porque ella misma no está yendo para el cielo. Por eso que necesitamos tener sed y hambre del reino de los cielos para tener voluntad de llevar a otros para el cielo. Podemos orar por eso.
Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra decisión de buscarte a ti en primer lugar y entonces poder trabajar con alegría, llevando personas al reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces ahí después ellos nos van a avisar que ya terminó. Vamos a tener que cambiar de corbata o con lo que quieran. Si has traído otro terno, mejor.